Hola, voy a hablaros ahora de los efectos que producen estos desastres naturales. Normalmente, hablando un poquito de los tipos de desastres naturales que tendremos, vamos a intervenir o no, porque tenemos desastres naturales que normalmente son eventos de difícil previsión y de instauración rápida, como pueden ser las inundaciones, los terremotos, la actividad volcánica, huracanes o tifones, e inclusive los tsunamis, ¿no? Estos son muy difíciles de prever muchas veces y a veces imposible, ¿no? Cuando pasa un terremoto de la escala Richter, como el que pasó en Haití, con tanta magnitud, fue muy difícil preverlo. Inclusive en Ciudad de México tampoco se pudo prever cuando se estaba celebrando el 30 aniversario del terremoto anterior, ¿no? Sin embargo, hay otros desastres naturales que son más previsibles y que son de instauración lenta, como las sequías. En ese sentido, no nos enfocamos en este tipo de desastres tanto, puesto que no tienen tanto impacto como emergencia a nivel de magnitud y severidad y la brecha de intervención, si hay que hacerla o si hay que intervenir o no hay que intervenir. Con lo cual, el foco principal es en estos tipos que hablamos aquí, que son estos que están clasificados, y vamos a hablar de los efectos que producen este tipo de desastre natural en la salud de la gente, en la infraestructura y en los servicios. A nivel de salud de la gente vamos a tener enfermos heridos graves, muchísimo volumen de quemados, porque cuando ocurre un terremoto como el que ocurrió en Haití, hay muchísimos escapes de gas en zona urbana, con lo cual hay que pensar en especialización de unidades de quemados. También hay muchísimos traumatismos con síndromes de aplastamiento, ya hablaremos de esto, y sobre todo problemas de salud mental. La salud mental en desastres naturales es uno de los elementos más importantes en salud que tenemos que tener en cuenta y que va a formar parte de los objetivos y de los resultados esperados de los proyectos. Tiene que venir intrínseca con equipos de especialistas que vayan a responder a la emergencia. Vamos a tener también efectos en la infraestructura. Por supuesto, se van a de repente dañar todas las carreteras, el alcantarillado, el sistema de teléfonos, la electricidad, el agua, los muelles, los puertos, etc. Y los servicios también van a ser dañados, y esto tiene mucho que ver también con las estructuras de salud, que tienen un impacto también en la salud de la gente, un impacto indirecto, porque la gente de repente se queda desasistida de no solo la gente herida grave, con síndromes de aplastamiento, que necesiten cirugía inmediata, sino que también hay muchísima gente, como las mujeres embarazadas, que no pueden, se quedan de repente sin un lugar para poder ir a tener un parto controlado y sin complicaciones, ¿no? O los niños que puedan ir a su pediatra a vacunarse. Con lo cual esto tiene también un efecto, hay un efecto indirecto en la salud de la gente. Los transportes se ven afectados, la seguridad, los mercados, el combustible y las escuelas. Todo esto produce muchísimo caos y muchísima incertidumbre en los siguientes días cuando pasa un desastre natural. Entonces, esta diapositiva va a ser muy rápida, simplemente es para ilustrar que tenemos efectos en las estructuras de salud siempre en todos los desastres naturales, en todos los tipos, en los terremotos, en los volcanes, en los tifones, etc. Y esto hay que tener en cuenta porque siempre hay que pensar en montar estructuras de salud alternativas a las existentes. La mayoría de las existentes van a estar o bien deterioradas o bien absolutamente demolidas, con lo cual hay que pensar en montar estructuras paralelas de manera temporal, o bien con tiendas o con hospitales hinchables, etcétera, etcétera, y adaptados sobre todo al contexto. No es lo mismo operar en una isla como Puerto, en una zona urbana como Puerto Príncipe, que cuando fue el tifón Haiyan en un archipiélago de Filipinas donde había más de 7.000 islas y había que ir por helicóptero a montar esos hospitales hinchables, que era la única manera de poder montar estructuras, o bien clínicas móviles más sencillas a lo largo de distintas islas con muy difícil acceso, con lo cual todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de intervenir. ¿Cuáles son los mensajes clave
Pues que en cada tipo de desastre va a causar efectos potencialmente diferentes, pero siempre hay que cubrir lo mismo a corto, medio y largo plazo. La magnitud del desastre va a influir sobre todo el nivel de necesidades y prioridades, y yo vuelvo a remarcar que los efectos en salud son extremadamente importantes a nivel directo y a nivel indirecto. Nos vamos a centrar no solamente en los pacientes heridos, los pacientes también impactados a nivel de salud mental por el trauma, por el shock y por toda la mortalidad acompañada a un desastre natural, pero también vamos a encontrarnos, debido a los efectos en la infraestructura, el alcantarillado, la salubridad, la higiene, vamos a encontrarnos con enfermedades transmisibles que también hay que tener en cuenta, ¿no? Los servicios se ven todos afectados y todo eso va a impedir el acceso a la salud. ¿Qué vamos a ver? Sobre todo damnificados, heridos, enfermedades, con potencialmente epidemias, problemas nutricionales, salud mental. Hay pacientes que también estaban ya enfermos antes del desastre natural, enfermos crónicos que de repente dejan de tener acceso a sus medicamentos, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes enfermos también de crónicos de salud mental, ¿por qué no? Y gente que se queda absolutamente desasistida si tienen una cardiopatía o una broncopatía a sus tratamientos, con lo cual se les puede reagudizar también sus enfermedades. Pero si nos centramos en desastres naturales, en salvar vidas, nos vamos a centrar sobre todo en los heridos graves, y hay que triar a los pacientes de una manera muy rápida. ¿Cómo lo hacemos esto? Tenemos que enfocarnos sobre todo en los que necesitan una atención inmediata, o sea, el foco de acción en una emergencia humanitaria es enfocarnos en estos pacientes que si no intervenimos se van a morir de manera inmediata, con lo cual hay que centrarse sobre todo en el síndrome de aplastamiento, en los pacientes con múltiples heridas graves, los pacientes que requieren una amputación, los pacientes que están asfixiados, bien por escapes de gas o por aplastamiento también a nivel toracoabdominal, cráneoencefálico, los quemados, y cuando hay un flujo masivo de pacientes con heridas leves también hay que triar y organizar un flujo de pacientes que con el caos de los primeros días de la emergencia no es tan evidente, pero hay que tener en cuenta dónde metemos a todos estos pacientes leves en el circuito de organización de equipos, ¿no? Hay muchísimas alteraciones respiratorias y también vamos a poder ver infartos y algunas con componente obstétrico, los partos donde tenemos ya en la población un montón de gente embarazada que va a necesitar una maternidad para poder ir a que le asistan en el parto. Luego tenemos los pacientes que clasificamos amarillos, que son los que necesitan atención en las primeras 48 horas. Estos van a ser pacientes trauma, los que presentan gangrena, infecciones o necesitan cirugía ortopédica. Estos no tienen tanta urgencia vital como los anteriores, pero sí que vamos a clasificarlos como segundo nivel de atención inmediata después de los pacientes catalogados como rojos. Todos van a llegar al mismo tiempo, con lo cual el triaje tiene que ser muy eficaz, muy fluido, muy organizado, y el equipo, todo el mundo tiene que saber dónde ubicar a los pacientes leves, que serán los verdes, los que pueden caminar, los que están bien a nivel vital, a nivel de rellenado capilar, a nivel de respiración. Todos estos pacientes podrán esperar. Luego clasificamos a los pacientes amarillos y nos enfocamos sobre todo en los pacientes rojos. Cuando hay tanto volumen de pacientes, hay que organizar muy bien al equipo y todo el mundo tiene que saber exactamente lo que tiene que hacer. Luego tendremos a todos los pacientes que no van a poder sobrevivir, y estos pacientes también hay que clasificarlos y administrarles también cuidados paliativos, porque la gestión de cadáveres en los desastres naturales también es uno de los pilares de acción. Hay que estos cadáveres que están por todas partes en un desastre natural con mucho impacto y magnitud y severidad tienen que gestionarse para evitar precisamente enfermedades transmisibles que van a venir por la falta de higiene generada por el desastre, pero también porque habrá
también algunas enfermedades intrínsecas a la zona, como pueden ser las transmitidas por insectos, malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, fiebre tifoidea, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener otras infecciones que se transmiten de persona a persona, el sistema de salud se colapsa, con lo cual tendremos más probabilidad de que ocurran epidemias como el sarampión, la meningitis, las hepatitis, etcétera. Y a nivel del agua, pues ya sabéis, hay más propensión en que exista cólera y otro tipo de diarreas relacionadas y enfermedades relacionadas con el agua. Esto son las medidas de control de enfermedades transmisibles. Vamos a mirar si se transmiten de persona a persona, las medidas de salud pública que vamos a hacer, a nivel de agua también y a nivel de insectos. A nivel de persona a persona, pues vamos a tener que alcanzar buenas coberturas de inmunización, no solo para el sarampión, sino de otros potenciales antígenos que podamos implementar y tener la oportunidad para hacerlo. Hay que evitar multitudes, si tenemos que aislar pacientes o no, hay que utilizar el control de infecciones, es vital, y la educación en salud pública también, y vamos a tener que tratar todos estos casos aislándolos y también vacunándolos. A nivel de agua, pues son medidas de agua y saneamiento siempre, enseñar cómo preparar la comida, cómo controlar la zona de insectos, si es preciso en dengue fumigar durante el día. Es muy importante también poder vacunar cuando tenemos desastres naturales también de tétanos. Hay muchísimas infecciones por tétanos y es una de las lecciones aprendidas de las últimas intervenciones. Hay que hacer campañas para ampliar la cobertura de tétanos a todas las víctimas de los desastres. Y luego, como decía, a nivel de insectos, pues podemos fumigar, podemos hacer control vectorial si hay malaria, distribuyendo mosquiteras impregnadas de larga duración. Dependiendo del insecto y dependiendo del tipo de enfermedad transmisible por el agua, vamos a hacer unas intervenciones u otras. Todo esto enfocado a los efectos que producen los desastres naturales. Muchísimas gracias por la atención y seguimos en contacto.